Buenas noches con todos. ¿Me confirman el audio, por favor, para comenzar la clase? Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Qué buena. Perfecto. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Ok, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Listo. ¿Sí estamos visualizando pantalla? Sí, se visualiza. Ya, perfecto, gracias. Bien, habíamos entonces iniciado en nuestra clase anterior justamente algunos aspectos en cuanto a insulinoterapia. Y claro, comenzábamos ya esquemas y nos habíamos visto, me parece que hasta el sliding scale insulin, ¿verdad? Hasta ahí nos habíamos quedado. Voy a ir acotando algunas situaciones que de pronto quedaron pendientes de la clase anterior y una de ellas es justamente el tiempo o el tipo de insulinas que ustedes pueden disponer. Aquí en este gráfico les estoy indicando el tiempo de acción de las diferentes insulinas que existen en el mercado. Tenemos una insulina ultra rápida, que es esta, ¿sí? Como la SPART, la Lispro, la glulicina, ¿sí? Que tiene o comienza a hacer su efecto a los 10 a 15 minutos, es casi inmediato, 10 a 15 minutos, ¿sí? Y que tiene una duración aproximada de 4 a 6 horas, más o menos, ¿sí? De 4 a 6 horas. Tenemos por otra parte la insulina rápida, ¿sí? O la regular o la cristalina, que es la que conocemos, que comienza a hacer efecto a los 30 minutos y tiene una duración aproximada de 6 a 8 horas, ¿ok? Que es la que conocemos habitualmente, la que por lo general tenemos en nuestros hospitales públicos. Tenemos también esta insulina, la NPH o de acción intermedia, que comienza su efecto a las 2 horas, comienza su efecto a las 2 horas y tiene una duración que oscila entre 14 a 16 horas.
¿Ok? Miren, la NPH o intermedia. Tenemos la insulina o la mezcla, la 70-30, la que combina intermedia con la corta, ¿sí? Esta premezclada. Esta de igual manera comienza su efecto a las 2 horas y puede alcanzar, en este caso, ¿sí? Una duración aproximadamente de 22 horas. ¿Ok? Tenemos por otra parte la insulina lenta, ¿sí? Como es la insulina glargina de 100 unidades, ¿sí? O U100. Esta glargina comienza a hacer su efecto a las 2 horas de igual manera y dura aproximadamente 24. Tenemos a la ultralenta, como es la glargina U300, que también comienza a hacer efecto a las 2 horas, pero puede tener una vida media de aproximadamente 36 horas. ¿Ya? Dentro de las ultralentas está la glargina U300, pero también está esta que es la degludec, que tiene una duración superior a la glargina U300. ¿Sí? Entonces, miren ustedes los diferentes tipos de insulina, cuándo comienzan a hacer efecto y cuánto tiempo dura su efecto. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Es importante conocer porque generalmente la aplicación de estas insulinas tiene que ir acompañado de la ingesta correspondiente de alimento, o al menos un tiempo prudencial debe transcurrir entre la administración subcutánea y la ingesta de alimento. Y dependerá del tiempo que dure, el tiempo que inicie la acción, es el tiempo que tiene el paciente para ingerir alimentos. Si es la ultra rápida, que comienza a los 10 a 15 minutos a hacer efecto, el paciente después de lo que se administra la ultra rápida, tiene 10 a 15 minutos para comer, ¿sí? Para desayunar, para almorzar, para merendar. La regular tiene 30 minutos, o sea, esta tiene que ser administrada 30 minutos antes del alimento. La intermedia, bueno, no hay problema, tenemos 2 horas, al igual que la glargina U300 o U100 o la degludec, ¿sí? Por una parte, es necesario conocer el tiempo de acción por ese detalle, pero también el tiempo de acción es necesario porque si un paciente les hace hipoglucemia con cualquiera de estas, la hipoglucemia va a durar justamente el tiempo que dure la acción de la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo o mi paciente hizo una hipoglucemia con una ultra rápida después de la administración de la ultra rápida, si su tasa de filtración glomerular, es decir, riñón, está por encima de 60 ml por minuto, va a depurar adecuadamente y se van a cumplir estos tiempos. O sea, la ultra rápida de 4 a 6 horas. Quiere decir que si mi paciente hizo una hipoglucemia con una ultra rápida, yo debo estar alerta de mi paciente al menos 4 horas hasta que se depure esa dosis de insulina. Pero ¿qué tal si la hipoglucemia está dada por la intermedia o por la lenta? Al menos si es la lenta por la glargina, yo debo estar pendiente del paciente al menos 24 horas, pues. ¿Y cuál es uno de los errores habituales en los servicios de emergencia, sobre todo? Es que, claro, te viene un paciente diabético con 35 de glucosa, con deterioro del nivel de conciencia. Efectivamente, ingresa a la emergencia, se percatan, obviamente, bueno,
es diabético, le hacen un control y está en 35, perfecto, la aproximación del médico es la correcta, le inicia infusión de dextrosa, y hasta ahí su actuar está muy bien, le compensa, ¿no es cierto?, con 25, 50 gramos de glucosa, el paciente comienza a mejorar su nivel de conciencia, comienza a despertarse, ¿sí? Y efectivamente, después de la compensación, el control siguiente está en 110, 130. El paciente ya está muy bien. Y claro, el exceso de trabajo en la emergencia, el exceso de pacientes en la emergencia, hace que trates de evacuar lo más pronto posible esos pacientes. ¿Y cuál es el error que podemos cometer? Es decir, bueno, ya le vemos bien al paciente, ya listo, señor, está compensado, hipoglucemia alta, y le mandan a la casa. No nos preocupamos en saber la causa de esa hipoglucemia, no nos preocupamos en saber si de pronto la hizo con antidiabéticos orales, donde el efecto del 4, insisto, asumiendo que su tasa de filtración glomerular es más de 60 ml minuto, porque si es menos de 60 estamos fregados. Ahí sí la ultra rápida que dura 4 a 6 horas, quizás en ese paciente dure más. Es indeterminado porque todo dependerá de la tasa de filtración glomerular y no solamente de eso, ¿sí? Lo que normalmente una rápida dura de 6 a 8 horas, en ese paciente con daño renal puede durar 24, 48. Yo he tenido pacientes que han hecho hipoglucemia con falla renal, con la rápida, y recién a las 48, 72 horas están compensándose de esa hipoglucemia. Entonces, imagínate, o sea, no olvidar que esa insulina tiene una depuración renal y que ese riñón que está dañado hace que esa insulina esté recirculante todo el tiempo y claro, todo el tiempo está promoviendo hipoglucemia en ese paciente. Por eso debe estar acompañado de una infusión de dextrosa hasta que dure el efecto de la insulina. ¿Ya? Entonces regreso al escenario anterior. Entonces, ese paciente que tú le das el alta prematuramente, que de pronto te hizo con una intermedia y que dura 16, y tú le mandas de la emergencia a las 4 horas, ese paciente todavía va a tener insulina que le va a estar bajando esa glucosa, pues y resulta que 3 horas después regresa el paciente otra vez con deterioro del nivel de conciencia. ¿Qué te parece? O sea, cuando lo ideal hubiera sido tener ese paciente, saber la causa, ya este paciente me hizo hipoglucemia con la intermedia, aquí voy a tener 14 16 horas si quiere ese paciente, tengo que mantenerle con hidratación, con infusión de dextrosa, al menos ese tiempo y vigilarlo. Entonces, mucho ojo con eso. Eso es un error muy habitual. Y muchas veces los pacientes ya no alcanzan a regresar a la casa de salud. Y la hipoglucemia mata más que la hiperglucemia. ¿Sí? Esa es una regla de oro que les decía. Yo puedo tener un paciente con 300, 400 de glucosa y está conversando conmigo. Pero ya no, pues. Entonces, la hipoglucemia mata más que la hiperglucemia. Tengan mucho cuidado. ¿Okay? Entonces, al menos los pacientes son del campo. Si ya para trasladarse en el primer evento fue complejo, en el segundo evento quizás ya no tengan la misma suerte, se demora en compensar esa hipoglucemia, hay una encefalopatía metabólica, hay daño neurológico y puede ser irreversible. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿sí? Analicen la causa siempre de esa hipoglucemia y en ese contexto es importante conocer el tiempo de acción de cada una de estas insulinas para yo saber cuánto tengo o cuánto debo mantenerle en observación o ingresado a ese paciente porque potencialmente puede repetirse esa hipoglucemia en las próximas horas. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta en este punto? Con respecto a la conservación de la insulina, verán, realmente la insulina, mientras no la abran,
debe estar entre 4 a 8 grados centígrados, mientras no la abran. Esos 4 a 8 grados centígrados se alcanza tranquilamente en la parte baja de un refrigerador, ¿sí? Mientras no la abran. Si ya la abren, no necesariamente debe estar guardada en una refrigeradora, no necesariamente. A menos ya cuando la abren, la temperatura debe estar entre 24 a 28 grados centígrados, o sea, no más allá de 30 grados, no más allá. Si tú estás en la sierra, tranquilamente puede esa insulina no estar una vez que la has abierto, ¿no? Puede estar aire ambiente. Si estás en la costa, a menos que tengas temperaturas mayores a 30 grados para que le pongas en el refrigerador. Ya te digo, lo ideal es eso. Así es que eso de que toda insulina tiene que estar en la refrigeradora, etcétera, no. O sea, ya te digo, mientras no la abres, busca temperaturas entre 4 a 8 grados. Mientras no la abras, ahí sí tiene que estar guardadita. Entre 4 a 8 grados. Y eso sí, está en refrigeración. Si es que ya la abriste, ya la usaste, mientras no pase de 30 grados la temperatura ambiente, puede estar tranquilamente fuera de una refrigeradora. Si ya pasa de 30, ahí sí tienes que ponerle un refrigerador. ¿Estamos eliminado ese mito de forma inicial? ¿Sí? Las únicas insulinas que pueden mezclarse o que pueden combinarse es la intermedia, es la intermedia, y la rápida o ultra rápida, ¿sí? Cualquiera de estas dos con la intermedia pueden mezclarse, son las únicas que pueden mezclarse, ¿sí? Las otras no pueden mezclarse, o sea, no se te ocurra mezclar la glargina con la rápida o la glargina con la ultra rápida, no, ahí son dos pinchazos, ¿ok? El pinchazo, obviamente, tiene que ser subcutáneo, no muscular, ¿sí? La administración es subcutánea, es decir, estamos hablando de al menos 30, 40 grados, al menos, ¿sí? Entonces tiene que ser subcutáneo, es decir, en la grasa subcutánea, ¿ok? Y aquí tienes en la gráfica los potenciales sitios donde podrías administrar, ¿sí? O podrías inyectar la insulina. Busca, busca siempre variar, 4 dedos por afuera del ombligo y puedes ir rotando en sentido de las manecillas del reloj para que no le estés poniendo ahí mismo, en ese sitio la insulina, ¿sí? Y eso puede, claro que eso te puede provocar efectos adversos importantes, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Buenas noches, doctor. Una duda. Ujú. En los centros de salud, por ejemplo, a los pacientes que están con la NPH les mandan a comprar hielo para que se vaya la insulina en hielo. ¿Y eso está bien o mal? La insulina está, te decía, sin abrir, ¿no es cierto? O sea, todavía no le Sí, ocupas. sin abrir, Insisto, sin tiene que abrir. estar guardada entre 4 a 8 grados. Y eso de ley lo sigues en refrigeración. Entonces, en primera instancia estaría bien, ¿sí? Porque todavía no está abierta, ¿sí? El rato que le abres, que ya le ocupas, entonces no hay problema. Mientras tu temperatura ambiente no pase de los 30 grados, puedes mantenerla ahí en un lugar fresco, en un lugar, obviamente, en un lugar donde no alcance esas temperaturas. Pero sí, imagínate, hay sitios en la costa donde la temperatura sí pasa, ambiente pasa los 30 grados, entonces ahí sí ya no puedes tenerle así nomás aire ambiente, tienes que ponerle una refrigeradora. ¿Sí? ¿Ok? Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda?
Por favor, doctor. Doctor, buenas noches. ¿podría Disculpe, ¿me puede repetir repetir esa partecita de la mezcla? Doctor, buenas de las noches. ¿Me insulinas? puede indicar esa mezcla de la mezcla que realiza usted? Sí, ya vamos a... Les decía que para términos de los esquemas, que ya vamos a seguir, a seguir esa parte que nos faltaba, para términos de mezclas, las únicas insulinas que pueden mezclarse son la rápida, la ultra rápida con la intermedia, ¿sí? Esta y esta pueden mezclarse, ¿sí? Son las únicas. De ahí, con el resto no pueden mezclarse, ¿ok? Y les digo porque hay un esquema que ya vamos a aprender que se llama el basal bolo a dosis simple y el basal bolo a dosis múltiple, que combina justamente la rápida o ultra rápida con una intermedia, ¿sí? Y también hay un basal bolo que te combina, o mejor dicho, en el cual tienes que usar glargina, pero ahí ya son 2 pinchazos diferentes. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra pregunta. Vayan eliminando todos esos mitos, creencias que tenían en su cabeza, ya vayan depurándose de... ¿Qué más? Doctor, buenas noches. Apaguen los micrófonos. Una consulta. Los que no están... Sí, dígame. ¿Cómo está, doctor? Disculpe, buenas noches. Por ejemplo, un paciente que tiene un filtrado menos de 60 y está usando insulina NPH solo una vez al día, que no pasa de dosis de 30 unidades, ¿no? ¿Es aconsejable darle la dosis en la noche para disminuir, o darle en la mañana? ¿Cuándo? O sea, ¿qué es mejor? Porque si usted me dice que puede hacer glicemias por el filtrado, entonces sería aconsejable mejor dar en la noche. ¿Cómo sería en estos casos? Verás, cuando tengas pacientes con una tasa de filtración glomerular menos de 60 ml minuto, ya tienes que ponerte alerta. ¿Sí? Entre 30 y 60 ya debes de estar alerta. Con menos de 30, ya más todavía. ¿Sí? Cuando generalmente muchas guías, muchos artículos te recomiendan que los pongas bedtime, te hablan, o sea, ya en la noche, o sea, ya al acostarte por poco. ¿Sí? Sí, a esa hora Okay. te recomiendan por lo general. Sin embargo, eh, hay pacientes, yo al menos en lo particular, cuando son pacientes en los cuales yo tengo que estar pendiente de la hipoglucemia por estas situaciones o porque de pronto el paciente vive solo o porque de pronto ya me hizo una hipoglucemia. O sea, aquí tienes que analizar el contexto de tu paciente. Si tú ya tuviste un antecedente, si tú sabes que ya esa tasa de filtración glomerular está baja, ¿sí? Entonces, lo ideal es hacerlo o ponerle en la mañana, ¿sí? Para que tú o incluso el paciente, ¿sí? De hecho, el paciente o sus familiares estén alertas, pues. Porque ¿qué tal si le pones a las 10 de la noche y ya se va a dormir? Resulta que el paciente duerme en su cuarto. A la de la mañana le da al pobre hipoglucemia. Toda la familia piensa que él está dormido, pero está dormido, en este caso está con la alteración del nivel de conciencia, ¿no? Por la hipoglucemia, no es porque está dormido. Y se dan cuenta recién al siguiente día, ya cuando quizás el paciente está ya muerto, ¿sí? Entonces, obviamente, eso en la mañana, el riesgo es menor, pues porque el paciente, sea como sea, los familiares están pendientes, el mismo paciente ya te dice, te habla, te va contando cómo se siente. Entonces, si ya tienes ese contexto de paciente, úsalo en la mañana, ¿sí? ¿Ok? O sea, Listo, muchas gracias. analicemos e individualicemos a cada paciente, ¿ok? Ok, gracias, ¿Alguna doctor. otra duda? Uh-huh. Doctor, buenas noches. Tengo una duda. Respecto a si se coloca en un solo lugar
la insulina puede producir alguna fibrosis muscular por el hecho de aplicar en el mismo lugar? Sí, sí te puede dar una atrofia incluso en ese sitio, ¿sí? Puede haber deformidades a nivel muscular, a nivel de la piel mismo, puede haber retracciones a nivel de la piel, eh, puede haber procesos inflamatorios. Ujú. No, sí, de hecho se presentan y con mucha frecuencia, por eso se aconseja ir rotando el sitio, ¿sí? Si hoy se puso acá, al siguiente día que lo haga más arriba, o sea, en sentido de las manecillas del reloj, 4 dedos por afuera del ombligo o por la pierna, o sea, en los sitios que estamos evaluando, ¿no? Con eso incluso la sensación del paciente mejora, que a veces ya le duele verse ahí mismo y a veces ya hacen hasta rechazo, quieren insulina, ¿ok? ¿Duda? Por lo general, cuando la administración es alrededor del ombligo, o sea, en el abdomen, la absorción suele ser más rápida, ¿no? Que en los otros sitios, donde demora un poco más. Solo ese detalle nada más. Listo. Continuemos. Sí, doctor, gracias. Entonces, ¿está claro esto? Eso es un vacío que lo estamos complementando de nuestra clase anterior. Aquí están los esquemas que vamos a aprender. Con que ustedes sepan manejarse el 40-20-30-10, el sliding scale insulin, el basal bolo a dosis simple, el basal bolo a dosis múltiple y la bomba de insulina, créanme que aprendemos esto y están a un nivel muy alto para manejar esquemas de insulina, tanto ambulatorio como hospitalario. Ya ambulatorio es más fácil todavía, que aprendan estos 5 es lo más complejo. Bien, miren, el 40-20-3 ya lo hablamos, ¿no es cierto? Ya pusimos un luz. Con esto el sliding scale insulin también hablamos algo, pero aquí les voy a presentar, esto está en mi libro, todos tienen mi libro, ¿no es cierto? Yo mandé en la bibliografía al grupo, yo mandé algunos libros, algunos artículos. En mi libro de protocolos terapéuticos en medicina interna, volumen 1 me parece, donde está el tema de diabetes, yo hablo acerca de los esquemas de insulina y se plantea cómo debe ser un esquema sliding scale insulin, cortes o escapes, ¿sí? Y aquí hago algo especial y algo que no se suele hacer cuando ustedes dejan la indicación del sliding scale insulin, ¿sí? Y es tomar en cuenta esto. Si el paciente tiene o no tiene insuficiencia renal. No es lo mismo, pues, darle un corte de insulina rápida a un paciente que tiene una tasa de filtración mayor de 60 que a alguien que tiene menos de 30. No es lo mismo. Sí, y eso no me van a poder discutir. O sea, quizás para el que tiene menos de 30, ponerle 2 unidades es equivalente a ponerle como 8. O sea, me estoy inventando, ¿no? Por justamente esta tasa de filtración glomerular reducida. ¿Ok? Entonces, primero hacer mención a si el paciente tiene o no tiene insuficiencia renal. Como te digo, este sin insuficiencia renal aplica cuando tengas una tasa de filtración mayor de 60. ¿Sí? Aplica esto con una tasa de filtración glomerular mayor de 60. Y cuando tengas menos de 60 ml minuto, aplícale este de acá, o sea, este esquema de acá. ¿Sí? El otro detalle que hay que considerar, es el escape o el corte es antes de la comida o es en la hora sueño. No te olvides que el sliding scale insulin tiene que ser antes del monitoreo, o sea,
partes de un monitoreo, ¿no es cierto? Partes de un monitoreo. El monitoreo de glucemia, ¿en qué hora tiene que ser? ¿En qué horas? Eso lo aprendimos en el 40-20-30-10. ¿A qué hora tiene que ser el monitoreo? 7 a.m., 12, 4 de la tarde y 10 de la noche. 10 de la noche. Ya, pero en definitiva, el 7 a.m. ¿Por qué estas horas? A eso me refiero. ¿Por qué a esas horas? El 7 a.m. tiene que ser antes de desayuno. El 12 es antes de qué? De almuerzo. El monitoreo tiene que ser preprandial, o sea, antes de. No se les ocurra hacer el monitoreo ya después de que el paciente ha comido y ahí quieren ponerle el escape. No, no, tiene que ser preprandial, o sea, antes de comer. 4 de la tarde antes de merienda. El único control, les decía, que es sin alimento es el de, es el de las 10 de la noche. Este sería el hora sueño. ¿Ya? Es el único. ¿Sí estamos claros? El monitoreo tiene que ser antes de. Yo con esto peleo mucho con las enfermeras porque, claro, bueno, también se entiende, a veces hay una enfermera para 19 camas. O sea, en hospitalización, o sea, ni siquiera eso es antitécnico, pero así pasa. Y la pobre enfermera tiene que estar, corre de un lado, corre hacia el otro, porque normalmente en los hospitales a veces los internos son los que se encargan de esto, pero hay otros en donde la pobre enfermera tiene que poner la medicación, tiene que ir a tomar los signos, tiene que ir encima más ya le cae lo de los controles de la glucosa y encima más compensarle, o sea, y a veces ya, pues ya la pobre llega tarde a la habitación y el paciente ya está en el jugo ya, o sea, ya, pero ella necesita poner un registro, pues, y le toma la glucosa. Esa glucosa, obvio, va a estar elevada, ¿ya? Y le pones el corte y le pone el corte en base a esa glucosa. Y la consecuencia es que ya más tarde se nos baja demasiado, ¿sí? Porque no es una glucosa real, o sea, no es la glucosa ideal para hacer o para planificar un esquema. Por eso es que estos controles tienen que ser antes de las comidas, antes, ¿sí? Entonces tú haces el pinchazo, controlas, verificas y ahí, si es necesario, pones el corte, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, no va a ser lo mismo ponerle un corte antes de la comida, o sea, a las 7, a las 12 y a las 4, ¿no es cierto? Que ponerle hora de sueño, pues, o sea, ponerle acá. Denme un segundo, por favor, denme un segundo. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. Ya, ok, perdón, una llamada del hospital urgente, ya. Listo, entonces, les decía que no va a ser lo mismo, por ejemplo, si a las 12 del día, ¿no es cierto? Tienes 300 de glucosa. A las 12 es antes de comida, entonces le toca 6. Pero no es lo mismo tener 300 a las 12 del día que tener 300, mira, al momento de hora sueño, ¿te das cuenta? ¿Sí? Porque quizás si yo solo me manejo con un solo esquema, que es como suele pasar, o sea, el médico
escribe uno solo. No importa si será antes de comida, ahora resulta que tiene 300 a las 10 de la noche y le ponen 6. Imagínate, dale a las 10 de la noche que ya no va a comer 6 de rápida. ¿Y cuál es la consecuencia? Que más luego ya está con hipoglucemia. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Créanme que les ha pasado con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces, mira, si ya ese 300 es antes de la comida, perfecto, dale 6. Pero si es ya a las 10 de la noche, no le pongas 6, pues dale 2 nomás, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, este esquema, por favor, úsenlo, ¿sí? En sus prescripciones. O sea, no se trata nada solamente de coger y poner ahí ya por cortes y enseguida ponen ponen el esquema. Algunos parten de 150, otros de 180. Hagan a partir de 181, ¿sí? No de 150, ¿ya? La evidencia está o se mantiene que con niveles superiores a 180 comienza a haber ya daño a nivel de órgano, no con 150, ¿sí? Sino a partir de 180. Entonces, a partir de eso, los cortes, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda de esto que estamos hablando? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Sí me escuchan? ¿Están escuchando? Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Ya, perfecto, listo. Entonces, otra cosa que es importante, no se olviden siempre de cumplir la meta, ¿sí? La meta de glucemia intrahospitalaria, ¿ok? Siempre la meta de glucemia intrahospitalaria, o sea, en estos monitoreos de glucemia, lo ideal es que la glucosa se mueva entre 110 a 180, ¿sí? Eso sería lo ideal, ¿ok? Claro, si te quedas, si ya tienes controles menos de 110, quiere decir que tienes que hacer un ajuste a tu esquema. Si tienes más de 180, tienes que hacer un ajuste a tu esquema, ¿sí? Bajándole o subiéndole el 10 al 20% de la dosis total diaria de insulina, como lo hablábamos la vez anterior, ¿ok? Ahora sí, vamos a seguir. Ya hemos visto el 40-20-10, hemos visto el sliding scale insulin. Vamos ahora a hablar un poco acerca del basal bolo a dosis simple, ¿sí? ¿Por qué este esquema se llama basal bolo? ¿Por qué? El esquema basal bolo, reúne la característica de, por una parte, utilizar una insulina que sirva de base, de colchón, ¿sí? Para mantener una estabilidad de tu glucosa en el transcurso de las 24 horas. Es decir, esta te va a dar estabilidad 24 horas, o al menos eso se pretende. El bolo te va a corregir hiperglucemias en el transcurso del día. O sea, corregir. O sea, sí, no te olvides que fisiológicamente, ¿sí? Tú tienes más o menos una liberación de insulina, sí. ¿Ok? Entonces, esto ocurre más o menos 7 de la mañana, o sea, en horas de la mañana, esto al mediodía, esto en la tarde y esto más o menos en la noche, ¿sí? Así es la secreción fisiológica de insulina, normalmente, ¿ya? Entonces, necesitas más insulina, ¿sí? En las primeras horas del día, al mediodía ya un poco menos, en la tarde un poco más y en la noche ya nada, casi nada, ¿sí? Entonces, el basal pretende servir de colchón, darte una base, ¿sí?
digamos que esta es la basal. Darte una base en este punto o darte una base en este punto, o sea, pero digamos que es mantener una estabilidad. O sea, ahí, quieta. ¿Sí? El bolo, en cambio, lo que hace es corregir estos picos. Ah, acá me salí de la base. Aquí ya no me salí. Acá tampoco, acá tampoco. O sea, estos picos corrigiendo el bolo. ¿Sí? Por eso se llama basal bolo, porque usa dos insulinas. Una basal, que generalmente suele ser una intermedia, o una lenta, glargina. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Y el bolo que puede ser una ultra rápida o una rápida. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Por qué se llama basal bolo? El basal me va a servir de colchón, de base, ¿ya? Para mantener una estabilidad de las glucosas. En cambio, pero claro, no es que la glucosa, qué sé yo, le pones la insulina y es que se va a quedar ahí fijo, pues. O sea, 140 y todo el día va a estar en 140, no funciona así, pues. Si no, sería excelente. Sino que yo en la mañana puedo tener 140, al mediodía puedo tener 190, en la tarde puedo tener 130, o sea, es variable, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que coma, etcétera, etcétera. Entonces, esos picos que de pronto se salen de la meta, insisto, la meta es el techo máximo de la meta es 180. Todos esos picos que puedan salirse del 180 se corrigen con los bolos. ¿Ya? Es decir que, por eso es que esos picos o el bolo se lo pone la rápida o ultra rápida. ¿Estamos? Entonces, prácticamente el basal bolo no es otra cosa sino usar dos insulinas, la NPH o glargina por un lado y por otro la ultra rápida o la rápida. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ¿por qué se llama basal bolo a dosis simple y por qué se llama basal bolo a dosis múltiple? La razón es simple. El basal bolo a dosis simple utiliza un solo bolo. ¿Sí? El basal bolo simple, un solo bolo, o sea, una sola dosis de RAP. ¿Ya? En cambio, a dosis múltiple utiliza dos o más bolos. O sea, rápida o ultra rápida, ¿no? Rápida o ultra rápida. ¿Estamos claros por qué se llama a dosis simple y a dosis múltiple? ¿Sí? La basal no cambia, ¿sí? Lo que cambia es el número de bolos que tienes que dar, ¿sí? En el basal bolo a dosis simple das un solo bolo. En el basal bolo a dosis múltiple das dos o más. ¿Estamos? ¿Dudas? Pregunten, pregunten. ¿Ya? Vamos ahora entonces a armar un esquema basal bolo a dosis simple, con un solo bolo. Vamos a asumir que tengo yo, y una de las formas para armar un basal bolo a dosis simple es partiendo del 40-20-30-10. O sea, solo como ejemplo, como modelo. ¿Ya? El mismo paciente que tenemos, un paciente con celulitis, diabetes tipo 2, ¿sí? 50 años, 60 kilos. ¿Sí? 60 kilos, diabetes tipo 2, con celulitis. ¿A cuánto le calcularíamos nuestra DTDI? ¿A cuánto por kilo de peso? Con el riñón bien, ¿sí? Una creatinina de 0,9. ¿A cuánto le calculamos?
Sería con 5 unidades. 0.5 unidades por kilo, ¿no? Ya, pesa 60, 6 por cote, ¿no es cierto? O sea, mi DTDI aproximada, o sea, mi DTDI inicial, será 30 unidades. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Ya. Ahora, voy a hacerle el 40, 20, 30, 10. Hagámosle un 40, 20, 30, 10 solamente para saber cómo salgo la dosis simple. ¿Cuánto me... El 40% de 30, ¿cuánto es? Multipliquen 30 por 0,4. 12. 30 por 0,4. Ya, aquí 12, acá 6, acá 8, 20 y acá 4. ¿Sí? Más o menos está así. ¿Ya? Les decía que traten de buscar números enteros, traten de buscar números pares, dependiendo de la que tengan, ¿sí? Si yo le resto acá una unidad y le sumo esta acá, esa una unidad no va a marcar la diferencia. O sea, no es que ya por esa una unidad, aquí no le pusiste, en lugar de ponerle 7, le pusiste 6, y ya eso va a cambiar, va a tener impacto en el control. No, no, eso ya le vas ajustando. Lo que le quitaste acá, le pones acá. Punto. Ya, la idea es que al final sumes 30 unidades en este caso. Estamos hasta ahí, eso ya lo aprendimos. Ya aprendimos a armar nuestro 40, 20, 30, 10, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, yo de este ejemplo voy a sacar mi base. No dijo nada. Apaguen el micrófono si no están interviniendo. Entonces, voy a sacar el basal bolo a dosis simple. ¿Sí? Voy a coger esta y esta y voy a sumar para sacar cuánto de NPH. 12 más 8, 20 unidades de NPH, más este de acá, le voy a poner de rápida, ¿sí? Más 6 de rápida, es mañana. Y este valor de acá, que quedó solito, va a ser pH, pero ya en la noche. O sea, 4 unidades de NPH en la noche. ¿Sí? Entonces, tengo de esta manera el basal, porque tengo la intermedia, y tengo un solo bolo que es en la mañana. Ese es un basal bolo a dosis simple. ¿Sí vieron cómo hice? ¿Sí? Cogí el de 40, le sumé más el del 30, ¿sí? Para saber cuánto de NPH. O sea, 20 de 12 más 8, 20. Y este 6 le puse en la mañana. Y este que quedó solito le dejé solo de NPH en la noche. ¿Estamos? Preguntas. ¿Dudas de cómo hice este basal bolo? ¿Dudas? Doctor, en los porcentajes, ¿siempre va a ser una constante utilizar para la NPH en la mañana del 70%, o sea, el 40-30? ¿Siempre es una constante? Sí, siempre va a sumar esos siempre. Y el 20 le toca de rápida, ¿sí? Y en la noche se queda el 10 para la NPH. O sea, siempre esas ubicaciones, esas posiciones. Gracias.
¿Alguna otra duda? Doctor, doctor, el 20%, que es el 6 de rápida, siempre va a ir en la mañana. Sí, sí, así es. Ojo que estos esquemas son tentativos. ¿Qué quiere decir tentativos? Que es solamente una propuesta inicial que ustedes van a plantear. Porque esto, no es que con esto apaguen los micrófonos, no es que con esto ya, wow, ustedes ya van a tener la meta de entre 110 a 180, pero a la primera. No, 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 no. Ya dependerá en los siguientes días, en base a la lectura de los monitoreos, ¿sí? Porque ya cuando en esto tienen que dejarle al paciente en monitoreo de glucemia. O sea, por más que esté con este esquema, tienen que seguir con el monitoreo 7, 12, 4 y 10. Va a ir dando cuenta cuántos escapes va necesitando, porque ojo, el basal bolo debe también acompañarse del sliding scale insulin. ¿Sí? Cuando está en hospitalización, el basal bolo, o sea, este esquema en su prescripción, además de esto, tiene que estar también insulina, cristalina, subcutánea, según protocolo de cortes, y puesto aquí el esquema. ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Les decía que el sliding scale insulin no tiene que ser considerado como un esquema por sí solo, salvo ciertas excepciones que ya dijimos. Pero por lo general, este sliding scale insulin tiene que servir como apoyo, como un coadyuvante. ¿A quién? Al basal bolo. ¿Sí? De tal manera que la enfermera o quien esté a cargo de los controles o de los monitoreos de los pacientes, por más que ya le puso la dosis, ¿no es cierto? Por más que ya le puso esto en la mañana, tiene que seguir haciendo los monitoreos a las 7, a las 12, a las 4 y a las 10, ¿sí? De tal manera que si en alguno de estos se sube la glucosa, pueda aplicar el sliding scale insulin, que es como el salvataje, ¿ya? Por más que esté con este esquema de arriba, supongamos, a las 7 resulta que está 130, está en la meta, perfecto, no necesitó ningún escape. A las 12 está 220, aquí la enfermera le puso, aquí sí necesitó ya un escape, aquí le puso la enfermera unidades, ¿ya? A las 4 está 160, está dentro de la meta. A las 10 de la noche está 110, perfecto. Entonces, ustedes tienen que leer esto. Sí, siempre en el pase de visita tienen que leer el monitoreo de las 24 horas anteriores. Entonces, a ver, déjenme ver el registro, o donde anotan los monitoreos. Déjenme, y siempre tienen que leer las 24 horas anteriores. Ah, ya, aquí el paciente ha necesitado un corte de 2 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ajustar mi esquema, ¿sí? Para que al siguiente día no vuelva a pasar lo mismo, pues. ¿Está rápida? Entonces, ¿en dónde le voy a subir? Para que no vuelva a pasar eso a las 12 del día. ¿Dónde le voy a poner eso al siguiente día? ¿Cómo va a ser mi ajuste? En la mañana está recibiendo 20,6 del paciente. Al siguiente, entonces, ya en base a esta lectura, ¿cuánto deberá recibir ahora el paciente? El número de escapes que vayan necesitando, doctores, le van aumentando acá, en la rápida. Necesitó 2, entonces perfecto. Al siguiente día ya no le voy a dejar 20,6, le voy a dejar 20,8 en la mañana, ¿no es cierto? Porque en la mañana, obviamente, el efecto de esta se va a repercutir acá, pues. No es que le pones a las 7 de la mañana y ya va a influir acá, no. El de la mañana va a influir
en el de las 12 y en el de las 4. Ahí va a influir. ¿Sí? Por eso te digo que esto tiene que ser una tentativa nada más. Porque en el transcurso de los días tú vas a seguir haciendo ajustes. Mira, ya al siguiente ya no es 26, al siguiente día ya el paciente va a recibir 20 de NPH con de rápida, porque tú aquí concluiste que necesitó un escape. ¿Sí está claro? Sí, Claro. escúchame, sí. Sí, dígame. Si el paciente te hace picos a las 2 del día, 4 de la tarde, súbete en la rápida. Súbete en la rápida. ¿Sí? Si el paciente te hace pico a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche, súbete en la base, o sea, en la basal. ¿Ok? También podrías hacerlo en la rápida, sí, también. Pero por lo general, la basal va a repercutir más en las primeras, en las horas más extremas, ¿sí? Por lo general, ¿ya? No te olvides que dejarle rápida en la noche también es un problema, a veces puede por el riesgo de hipoglucemia. Entonces, por eso, ten cuidado en ese sentido, ¿sí? Como una forma de didáctica de que ustedes comiencen, ¿sí? Les puedo sugerir esto, que a las 12 y a las 4, cuando tengan picos acá, suban en la rápida. Y si tienen picos en la mañana y en la noche, suban en la basal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Disculpe, doctor, ¿hay algún tope para la rápida? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar en la No, rápida? no tienes topes, no tienes topes. Pero al menos te sugiero que si ya pasas de 10, de 12, trates de fraccionar, estoy dando clases, trates de fraccionar, si ya ves que necesita más de 10 o más de 12 en la mañana o en la tarde, ya trates de fraccionar eso 3 veces al día. Sí, o sea, tienes que mandarle rápida café, almuerzo y merienda. ¿Sí? Trata de distribuir equitativamente. Eso ya es un basal bolo a dosis múltiple porque ya estás usando más rápida. ¿Sí? Hasta 10, 12, Doctor, una manéjate. De pregunta. ahí ya. Ajá, sí. Ya, una pregunta, según lo que usted está mencionando. Si aumenta en la noche, hay un aumento a las 10 de la noche, entonces lo que entiendo es que habría que aumentarle NPH. Entonces ahí Pero para el sería siguiente, en pero el ojo, caso. ojo que para el esquema del siguiente día, pues. Porque si ya supongamos a Claro, las claro, 10 de la porque supongamos a las 10 de la noche te dio 240. ¿Cómo vas a corregir este 240? Con el sliding scale insulin en ese momento, pues, ¿no es cierto? No es que claro, le vas, porque tú ya a las 10 de la noche ya le pusiste porque generalmente esto se suele poner 7 a.m. y esto 7 p.m. O sea, ya le pusieron, claro, ¿sí? Ya le pusieron, ya a las 10 de la ya, noche ya eso te bajas, es con ese 240 te bajas con el escape ese rato, por eso es el apoyo, claro, ¿sí? claro. Pero ya al siguiente día, ahí ya le haces el ajuste, ¿ok? Pero ahí le hago, ahí en ese caso, ya le aumentaría el de la noche, de las 4 unidades ya no serían 4 unidades. Le aumentaría lo que le aumento en lo que es en el bolo. No, pues supongamos que ¿Sí me con entiende? 240, no, verás, en Con el 140, 240, supongamos con 240 le toca 4, ¿ya? ¿Sí? ya. Estas cuatro le Al subes siguiente día, al siguiente día en a la 8. base. No, ¿por qué 8? A 8 de NPH.
Claro, sí. Le subirías a la base, en este caso, esos 4 le mandas en la base de la noche, que sería 8. Sí, ajá. Claro, Así es. ya, Sí. listo. Ujú. ¿Alguna otra duda? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, primero que cada esquema lo van evaluando cada 24 horas. Por eso cada 24 horas ustedes tienen que revisar y dar lectura a su monitoreo. No pueden cambiar si no han leído el monitoreo de 24 horas. ¿Sí? Pilas con eso. ¿Ya? Entonces, el monitoreo es clave para que tú vayas haciendo los ajustes necesarios. No te olvides de eso. ¿Ya? Listo. Y Por de hoy manera, doctor, vamos una a ver. pregunta, y de Sí, manera ambulatoria. Esto es para tema intrahospitalario y de pues, manera ambulatoria. verás, otra cosa que daba. Bueno, ya vamos a hablar los esquemas ambulatorios. No, esperen nomás. Vamos a ir por partes, ¿ok? Esto, como les dije, ya lo otro es más fácil. Esto ya más claro. Esto lo puedes manejar también a nivel ambulatorio, también lo puedes hacer. Si es que tienes a tu paciente bien entrenado o a sus familiares, y te vayan diciendo cómo están los controles. Porque a la final, esto lo vas haciendo con tirillas, ¿sí? Esto lo vas haciendo con tirillas. ¿Sí? Le enseñas al familiar y le dices, ¿sabe qué? Páseme glucosas, los controles de estas horas. Y créeme que hay pacientes y familiares ya muy entrenados y esto lo hacen súper bien. Incluso yo tengo familiares que ya ponen el sliding scale insulin cuando ya les toca poner. Entonces ya es cuestión de entrenarles nada más. Esto te sirve también a nivel ambulatorio, ¿sí? Ahora, una Claro, cosa. doctor, Antes que se me olvide, espérate. Un detalle. ¿Cuándo ustedes dicen ya parece que ya cuando ya has alcanzado al menos 48 horas de glucosas dentro de la meta, o sea, tú dices, ya le hice el ajuste y ya voy 2 días y el paciente y el monitoreo se ha mantenido en estos valores. Cuando ya tienes al menos 48 horas de estabilidad, o sea, dentro de las metas, esa es la DTDI ya definitiva. Definitiva, ya no es esta DTDI de acá, pues, la inicial, la tentativa. Y ahora tienes ya una DTDI final, ¿ok? Con 48 horas al menos de estabilidad. Algo me iban a preguntar. Tengo una pregunta, doctor. Si los escapes, si a las 7 de la mañana un paciente presenta una glicemia de 240 al revés que en la noche, ¿le podemos compensar solamente basalmente o podría yo también, a pesar de la basal, utilizar un esquema de insulina de escape? No, claro, y eso te digo, o sea, el ajuste va para el esquema del siguiente día. En ese momento no tienes que bajarle solo con rápida, con los escapes, pero el ajuste ya va planteado para el siguiente día, ¿sí? No es que cierto le vas a corregir con NPH, ¿no? Pues los picos se corrigen con rápida. Todos los picos se corrigen con rápida. Que es que al siguiente día tengas que dejar planteado un esquema ya diferente, pero eso corre ya para el siguiente día. Ese rato, O sea, en ese momento le ese, corregimos la glicemia con los escapes y luego le dejo haciendo un esquema para el siguiente día. Ya corregido eso, nuevamente la basal. exacto, ¿sí? Ujú. No es que ese ratito le aplicas, no. Eso a ese rato aplica el escape. O sea, El escape. por eso les decía que a más de este esquema, debes tener el escape como apoyo. ¿Dónde Ya. apoyan estos? Ahí, ahí apoyan, ¿sí? En los monitoreos, ahí entra el escape, ¿ok? Claro, el apoyo de Pero la tú ya vas insulina leyendo. cristalina rápida es a cualquier momento que necesite, puede ser en la mañana o en la noche. Ujú. En este horario, o sea, dependiendo el monitoreo, ¿no? ¿Ok?
Ok. sino que ya tú vas Gracias. leyendo y dices, no, aquí ya me necesitó, entonces al siguiente día tengo que dejar ya plantear otra cosa, pues, porque si no planteas nada, al siguiente día va a volver a pasar lo mismo. Claro. Y la O idea sea, en es ese que, momento dejo la idea es, corrigiendo con la rápida y luego le mantenemos el esquema, pero ya queda hecho el esquema para el próximo día, ya corregido. no, pero espérate, Eso. porque ¿qué tal si tienes, qué tal si tienes a las 4 otro corte, a las 10 otro corte, ¿no es cierto? Entonces de gana vas, tú tienes que hacer el ajuste del siguiente día ya con la lectura de las 24 horas. Sí, Ah, porque ese rato pudiste necesitar un corte, pero ¿quién te garantiza que después ya no vas a necesitar otros? así es. ¿No es ¿Cuántos cierto? escapes de insulina Entonces, puedo utilizar con la rápida, la cristalina, la de apoyo? ¿Hasta cuántas veces podemos utilizar en el día? las veces que tengas tu monitoreo, si tienes Ya, cuatro son hasta 4, ok, ¿sí? Porque son en esas horas, son en esas horas. ya. Tiene que ser, el monitoreo es preprandial y hora Sí, sueño. No es a la hora que sea, ¿sí? Tiene que ser preprandial y a hora sueño. O sea, tú ya, puedes darle hasta cuatro cortes. ok. Hecho, Gracias. listo, doctores. Nos quedamos ahí. La próxima clase seguimos avanzando. Ahí les voy dejando así para que vayan procesando de a poco toda esta información, vayan repasando. En la próxima clase vemos ya el basal bolo dosis múltiple y arrancamos ya con bomba de insulina, ¿no? Una consulta, doctor, disculpe. Listo. Nos vemos. Sí, dígame, Con el ejemplo que puso dígame. ahorita de los 240 a las 22 horas, según el esquema anterior, por ser horas sueño, no requerirían las 4 unidades. ¿No corro riesgo de hacer hipoglicemia si el incremento al día siguiente? A ver, primero que si es hora sueño, ya no corresponde este valor, ¿no es cierto? Claro. Sino con 240, sí. Con 240, de hecho, no le, según este esquema, y si no tiene insuficiencia, no le pone nada. Mire, Así cero. es. Ujú. Pero en el, o ¿Sí? sea, lo que nos dio, Entonces, sí, se sugiere, ese es lo que está. ajá, 4 unidades incrementarle al día No, siguiente. no, O yo entendí mal. no le suba. No le suba. Solamente le sube si es que ha necesitado escape. Ahí, si es que no ha dado escape, no le sube, no le ajusta. A la final lo que se ajusta es el número de escapes que ha necesitado. ¿Sí? Claro. Si a las 10 de la noche, si a las 10 de la noche no le toca escape, entonces no le hace nada al esquema, le deja así igualito al siguiente día. Perfecto, porque estaba ahí con 240, sumarle 4 unidades y a la noche. Sí, no, estamos poniendo un ejemplo nomás, pero está bien, está bien. Ya, listo. Ok, listo. Ahí nos quedamos, nos vemos la próxima clase, doctores. Que les vaya bien, ¿no? Gracias, don. Buena noche. Gracias, buenas noches.